El cielo estaba nublado aquella mañana de marzo de 2024, cuando Manuel Herrera, de 42 años, se encontraba supervisando las obras de renovación en el antiguo asilo de Santa Inés, una estructura imponente de piedra gris que había dominado el paisaje rural de la provincia de Córdoba, en Argentina, durante más de 80 años. Manuel era un contratista local contratado para transformar el abandonado edificio en un centro cultural para la comunidad, un proyecto que muchos locales veían con sentimientos encontrados. La lluvia comenzaba a caer suavemente sobre los techos de tejas rojizas mientras los trabajadores retiraban los escombros de lo que una vez fueron los dormitorios del ala este, el lugar donde generaciones de niños huérfanos habían dormido bajo el cuidado de las monjas de la Orden de Santa Inés. Nadie esperaba lo que encontrarían detrás de una pared aparentemente normal, que comenzó a desmoronarse cuando retiraron un viejo armario empotrado. Al principio parecía solo una irregularidad estructural, pero cuando Manuel ordenó retirar más ladrillos, quedó expuesta una puerta de piedra sellada con argamasa antigua y marcada con una cruz tallada. Los trabajadores se miraron entre sí con curiosidad, y Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras ordenaba traer herramientas para abrir aquel pasaje olvidado. El periódico local, El Observador de Córdoba, publicó al día siguiente en su portada una noticia que conmocionaría a toda la región. Descubren cámara secreta en antiguo asilo católico, posible vínculo con desapariciones históricas de niños. Aquella noticia despertaría recuerdos dolorosos y secretos largamente guardados en nuestra comunidad. Si les intriga descubrir verdades ocultas como esta, les invito a acompañarme en este doloroso recorrido por la historia de mi pueblo. El asilo de Santa Inés fue fundado en 1945 por la Arquidiócesis de Córdoba con fondos de las familias terratenientes locales, principalmente la familia Mendoza, cuya fortuna provenía de extensas tierras dedicadas a la ganadería y la agricultura. El edificio fue construido sobre las ruinas de un antiguo convento colonial, un complejo de 3 plantas con una capilla central, 2 salas de dormitorios, un refectorio, oficinas administrativas y amplios jardines rodeados por un muro de piedra de 3 metros de altura. Desde fuera, el asilo proyectaba una imagen de refugio y caridad cristiana, con sus ventanas de arcos ojivales, la estatua de Santa Inés en el patio central y el campanario que llamaba a misa 3 veces al día. Para la comunidad, el asilo representaba la generosidad de la Iglesia y la salvación para los niños desamparados de la región. Muchos de ellos huérfanos de la guerra o de familias tan pobres que no podían mantenerlos. La Madre Superiora Constanza Vidal dirigió la institución desde su fundación hasta 1965. Una mujer de aspecto severo cuyo retrato en el vestíbulo principal mostraba ojos penetrantes que parecían seguirte por toda la habitación. Bajo su liderazgo trabajaban 15 monjas y un capellán, el padre Esteban Montero, quien oficiaba los servicios religiosos y administraba los sacramentos a los niños. El personal laico consistía principalmente en cocineras, jardineros y personal de mantenimiento que nunca permanecían después del anochecer, cuando las grandes puertas de roble se cerraban y el asilo quedaba exclusivamente bajo el control de las religiosas. Mi abuela, Elena Suárez, trabajó como cocinera en Santa Inés durante los años 50 y siempre hablaba del asilo con una mezcla de respeto y temor. Nos contaba que oficialmente el asilo acogía a niños de entre 4 y 12 años, proporcionándoles educación básica, formación religiosa y preparación para oficios sencillos. Los niños seguían un estricto régimen diario, levantándose a las 5 de la mañana para rezar, desayunar frugalmente, asistir a clases durante la mañana, trabajar en los huertos o talleres por la tarde y estudiar el catecismo antes de acostarse. Las visitas de familiares estaban limitadas al primer domingo de cada mes y siempre bajo la supervisión de las monjas. Para el pueblo, el asilo era un lugar de orden y disciplina necesarios para formar el carácter de niños considerados difíciles o potencialmente problemáticos. La fachada impecable del asilo comenzó a agrietarse en 1957, cuando el primer niño desapareció sin explicación. Se trataba de Carlos Fuentes, un niño de 9 años que, según la versión oficial, había sido trasladado a otro orfanato en Buenos Aires debido a problemas de conducta. Su tía Margarita, quien lo visitaba regularmente, nunca recibió notificación previa del traslado, y cuando intentó obtener más información, se encontró con evasivas y finalmente con amenazas veladas. El caso de Carlos podría haber quedado como un incidente aislado, de no ser porque en los siguientes 6 años, 36 niños más desaparecerían en circunstancias similares. Mi abuelo Miguel trabajaba como cartero, y me contó que en aquellos años comenzaron a circular rumores inquietantes entre los trabajadores del asilo.
Las cocineras y lavanderas susurraban sobre llantos nocturnos provenientes de la capilla, sobre manchas inexplicables en las sábanas y sobre niños que aparecían con moretones o en estados de shock después de supuestos retiros espirituales. Algunos empleados afirmaban haber escuchado a las monjas hablar de ofrendas de purificación y sacrificios necesarios, términos que atribuyeron a un celo religioso excesivo. Un jardinero llamado Ricardo Peralta juró haber visto luces moviéndose a medianoche bajo las ventanas de la capilla, sugiriendo la existencia de espacios subterráneos no conocidos oficialmente. Cuando Ricardo comentó su descubrimiento con otros empleados, fue despedido al día siguiente bajo acusaciones de embriaguez en el trabajo. Los intentos de algunas familias por investigar las desapariciones fueron sistemáticamente bloqueados. La familia Gómez, cuya hija Lucía de 7 años desapareció en 1959, recibió una generosa donación de la familia Mendoza poco después de comenzar a hacer preguntas incómodas, y repentinamente dejaron de mencionar el asunto. Otros padres fueron informados de que sus hijos habían sido adoptados por familias adineradas en Europa o América del Norte, una explicación que sonaba plausible en aquellos años cuando la adopción internacional no estaba tan regulada. La iglesia local, con el apoyo de las autoridades civiles controladas por las mismas familias que financiaban el asilo, presentaba estos casos como historias de éxito, niños rescatados de la pobreza para tener una vida mejor en el extranjero. El poder de la arquidiócesis y de las familias influyentes mantuvo estas desapariciones fuera del escrutinio público durante décadas. Los registros oficiales mostraban adopciones legales o traslados institucionales, con documentación aparentemente impecable firmada por jueces y notarios locales. La madre Constanza mantenía una correspondencia regular con las supuestas familias adoptivas, cartas que mostraba orgullosamente a cualquiera que preguntara por el bienestar de los niños. En una de esas cartas, fechada en junio de 1961, una supuesta familia francesa agradecía por la niña María Esteves, describiendo su adaptación perfecta y su progreso en la escuela. Años más tarde descubriríamos que María había desaparecido 3 meses antes de que esa carta fuera escrita. Mi abuela Elena notaba irregularidades en los registros de comidas, pues el número de raciones preparadas disminuía sin explicación, aunque oficialmente el número de niños se mantenía constante. Cuando mencionó esta discrepancia a la hermana encargada de la cocina, ésta le respondió fríamente que algunos niños estaban en ayuno penitencial y que no debía entrometerse en asuntos espirituales. Las ausencias en las clases y en la capilla se explicaban con enfermedades temporales o castigos por mala conducta, y ningún niño tenía permitido hablar sobre los compañeros ausentes. El sistema de silencio impuesto era tan efectivo que incluso los niños que eventualmente salieron del asilo al cumplir la edad máxima permanecieron callados durante años, algunos por miedo, otros porque habían normalizado las prácticas del asilo, o porque simplemente no comprendían lo que habían presenciado. Rosario Vega, quien estuvo en Santa Inés desde los 5 hasta los 12 años durante este periodo, solo comenzaría a hablar de sus experiencias 50 años después, cuando las primeras revelaciones salieron a la luz. Según Rosario, las desapariciones siempre ocurrían después de la medianoche. Una niña o niño sería despertado en silencio y llevado por 2 monjas, supuestamente para un ritual especial de purificación. Los elegidos generalmente eran aquellos considerados problemáticos, los que hacían demasiadas preguntas, mostraban rebeldía o tenían lo que las monjas llamaban signos de corrupción moral. Estos niños nunca regresaban, y al día siguiente las monjas anunciaban simplemente que habían sido trasladados o adoptados, advirtiendo al resto que no hicieran preguntas si no querían sufrir el mismo destino. El terror mantenía a todos en silencio. El impacto de estas desapariciones dejó cicatrices profundas en nuestra comunidad. Familias enteras quedaron marcadas por la pérdida inexplicable, por la falta de respuestas y por la imposibilidad de realizar el duelo necesario. Algunas madres, como Juana Martínez, continuaron visitando el asilo cada primer domingo del mes durante años después de la desaparición de su hijo Tomás, esperando contra toda evidencia que algún día reapareciera. Los hermanos y hermanas de los desaparecidos crecieron con un vacío inexplicable y con la sensación de que hacer preguntas sobre sus seres queridos era peligroso. Mi tío Roberto, cuyo mejor amigo Eduardo desapareció en 1960, desarrolló un miedo a la oscuridad y a las iglesias que lo acompañaría toda su vida. En las décadas siguientes, nuestra comunidad construyó un muro de silencio alrededor del asilo, una mezcla de miedo, vergüenza y complicidad tácita. Hablar de las desapariciones se convirtió en tabú, y las nuevas generaciones crecimos escuchando solo fragmentos de historias, advertencias veladas sobre no acercarnos demasiado a los muros del asilo después del anochecer. El asilo de Santa Inés continuó funcionando hasta 1985, cuando la falta de vocaciones religiosas y los cambios en las políticas de protección infantil llevaron a su cierre definitivo.
El edificio permaneció abandonado, convirtiéndose gradualmente en una ruina imponente que los jóvenes del pueblo evitábamos por las historias de fantasmas y maldiciones que circulaban sobre él. La verdad sobre lo ocurrido entre 1957 y 1963 podría haber permanecido enterrada para siempre, de no ser por Laura Mendoza, nieta del principal benefactor del asilo y profesora de historia en la Universidad de Córdoba. En 2015, mientras investigaba la historia de su familia para un proyecto académico, Laura encontró en el ático de la casa familiar un diario perteneciente a su abuelo, Eduardo Mendoza. Las entradas correspondientes a los años de las desapariciones contenían referencias crípticas a prácticas especiales en el asilo, a pagos extraordinarios al obispo auxiliar y a la necesidad de mantener el silencio por el bien mayor. Intrigada y perturbada por estos descubrimientos, Laura comenzó una investigación discreta que la llevaría a cuestionar el legado de su propia familia. Durante casi una década, Laura recogió testimonios de antiguos empleados y residentes del asilo, buscó documentos en archivos eclesiásticos y municipales y estableció contacto con familias de niños desaparecidos. Su posición como miembro de la familia Mendoza le dio acceso a círculos que permanecían cerrados para otros investigadores, pero también la expuso a presiones y amenazas veladas. Varios ancianos sacerdotes se negaron a hablar con ella, citando votos de confidencialidad, mientras que otros insinuaron que remover el pasado solo causaría más dolor sin propósito. La investigación de Laura avanzaba lentamente hasta aquel día de marzo de 2024, cuando Manuel Herrera descubrió la puerta sellada en los dormitorios del asilo. Lo que encontraron detrás de esa puerta cambiaría para siempre nuestra comprensión de lo ocurrido en Santa Inés. La cámara sellada resultó ser una habitación pequeña y sin ventanas que aparentemente había servido como archivo secreto. En cajas de madera cuidadosamente etiquetadas, Manuel y su equipo encontraron prendas de vestir infantiles dobladas y etiquetadas con nombres y fechas, varios cuadernos manuscritos identificados como diarios personales de algunas monjas, y un mapa detallado del complejo que mostraba pasajes subterráneos no incluidos en los planos oficiales. Uno de esos pasajes conectaba directamente los dormitorios con una capilla secundaria ubicada bajo la capilla principal. Siguiendo el mapa, los trabajadores localizaron la entrada a este pasaje oculto detrás de un confesionario en la capilla principal. Un túnel estrecho, apenas iluminado por sus linternas, los condujo a una cámara subterránea que horrorizó incluso a los más escépticos. La capilla subterránea era un espacio circular con un altar de piedra en el centro y nichos en las paredes. Inscripciones en latín recorrían el perímetro de la sala, con frases sobre purificación a través del silencio y el enterramiento. En los nichos encontraron pequeños cofres de madera con iniciales grabadas y fechas que correspondían exactamente al periodo de las desapariciones. Los diarios encontrados en la habitación sellada, escritos por 3 monjas diferentes, proporcionaron la confirmación definitiva de lo que muchos habían sospechado durante décadas. Según estos testimonios, ciertos niños considerados irremediablemente corrompidos eran seleccionados para un ritual especial de penitencia final. Estos rituales, autorizados por la Madre Constanza con la aprobación tácita del obispo auxiliar Monseñor Agustín Heredia, se realizaban durante la luna nueva cuando supuestamente las almas podían ser más fácilmente purificadas. Los niños eran llevados a la capilla subterránea donde se les administraba un té de hierbas que los adormecía. Luego eran sometidos a oraciones de exorcismo y finalmente enterrados bajo el suelo de la capilla en un ritual que las monjas consideraban un acto de misericordia para salvar sus almas. El diario de la hermana Cecilia Rojas, fechado entre 1958 y 1960, contenía las confesiones más detalladas. «Que Dios me perdone por participar en esto», escribió en una entrada de abril de 1959, pero la Madre Constanza asegura que es la única forma de salvar sus almas de la condenación eterna. Anoche fue el turno de la pequeña Ana, tan rebelde y llena de preguntas impías. Mientras bebía el té, sus ojos me miraban con tanta confianza que casi no pude continuar. La madre dice que los elegidos son en realidad bendecidos, que sus cuerpos purifican este lugar sagrado, y sus almas vuelan directamente al cielo, liberadas de la corrupción terrenal. Pero en mis sueños veo sus rostros y me pregunto si no somos nosotras las verdaderamente corrompidas. En entradas posteriores, la hermana Cecilia describía sus crecientes dudas sobre estas prácticas y su miedo a cuestionar a la Madre Constanza, quien afirmaba recibir instrucciones directamente de Santa Inés durante visiones nocturnas. Otras entradas mencionaban la complicidad de algunas familias influyentes, que ocasionalmente sugerían qué niños deberían ser elegidos para el ritual, generalmente aquellos que conocían demasiado sobre los asuntos privados de estas familias por haber trabajado en sus casas o haber escuchado conversaciones indiscretas. El descubrimiento conmocionó a toda la provincia y pronto atrajo la atención nacional e internacional.
Equipos forenses fueron enviados para examinar la capilla subterránea, donde confirmaron la presencia de restos humanos correspondientes a niños de entre 6 y 12 años de edad. El análisis preliminar indicaba que algunos habían ingerido una mezcla de hierbas con propiedades sedantes antes de su fallecimiento, confirmando los relatos de los diarios. Las autoridades judiciales abrieron una investigación formal, aunque la mayoría de los responsables directos ya habían fallecido. La madre Constanza había muerto en 1983. El padre Montero en 1991 y Monseñor Heredia en 2007, todos llevándose a la tumba los secretos de Santa Inés. Sin embargo, algunos miembros de las familias implicadas en el encubrimiento seguían vivos y la investigación comenzó a examinar su posible responsabilidad legal. La Arquidiócesis de Córdoba, bajo la presión de la opinión pública y del Vaticano, emitió un comunicado expresando su profundo dolor por los hechos revelados y prometiendo total cooperación con las autoridades. El actual arzobispo, Monseñor Gabriel Torres, ordenó misas especiales de desagravio en todas las parroquias de la diócesis y anunció la creación de un fondo de compensación para los familiares de las víctimas. Para las familias de los desaparecidos, los descubrimientos trajeron una mezcla de dolor renovado y alivio por finalmente conocer la verdad. Mercedes Gómez, hermana de Lucía desaparecida en 1959, expresó el sentimiento de muchos cuando dijo que durante décadas había vivido con la esperanza de que su hermana estuviera viva en algún lugar, quizás con una familia adoptiva en Europa como les habían dicho. Ahora sabía que esa esperanza había sido en vano. Pero al menos podía comenzar a procesar su duelo adecuadamente. La comunidad entera se vio obligada a confrontar su complicidad silenciosa, el haber mirado hacia otro lado cuando las señales de alarma eran evidentes. Muchos ancianos del pueblo admitieron haber sospechado que algo siniestro ocurría en el asilo, pero se habían sentido impotentes ante el poder combinado de la Iglesia y las familias influyentes. Los hijos y nietos de quienes trabajaron en el asilo expresaron sentimientos de culpa heredada, preguntándose qué podrían haber hecho sus padres o abuelos para detener estos crímenes. Para los pocos sobrevivientes que habían estado internados en Santa Inés durante aquel periodo, las revelaciones confirmaron los terrores nocturnos que los habían perseguido durante toda su vida. La justicia avanzó lentamente pero con determinación. Aunque los principales responsables habían fallecido, varios ancianos que habían ocupado puestos menores en el asilo o en la administración diocesana fueron llamados a declarar. Antonio Mendoza, hijo de Eduardo y tío de Laura, de 82 años, fue acusado de complicidad en el encubrimiento, basándose en documentos encontrados que demostraban su conocimiento de los hechos y sus esfuerzos por silenciar a familias que hacían demasiadas preguntas. Dos exmonjas que habían trabajado en el asilo durante los años 60, ahora octogenarias, confesaron su participación indirecta y proporcionaron testimonios detallados sobre cómo funcionaba el sistema de selección y desaparición. Una de ellas, la hermana Teresa Molina, reveló que había intentado alertar a un sacerdote visitante sobre lo que ocurría, pero éste la había amenazado con la excomunión si mencionaba sus sospechas a cualquier persona fuera del asilo. La investigación también reveló que algunas autoridades locales de la época habían sido sobornadas para alterar certificados de defunción o registrar falsas adopciones, creando así una fachada de legalidad que había ayudado a mantener el secreto durante tantas décadas. La comunidad buscó formas de honrar la memoria de los niños perdidos y de sanar las heridas colectivas. El antiguo asilo, cuya renovación había sido suspendida tras los descubrimientos, fue reclasificado como sitio histórico y de memoria. Se decidió que una parte del edificio se convertiría en un museo dedicado a documentar lo ocurrido y a honrar a las víctimas, mientras que la capilla principal sería transformada en un memorial permanente. Las familias de los desaparecidos, con el apoyo de la municipalidad, crearon una fundación dedicada a promover los derechos de los niños y a prevenir abusos institucionales. Cada 17 de junio, fecha del descubrimiento de la capilla subterránea, se realizaría una ceremonia de recuerdo con 37 velas encendidas, una por cada niño desaparecido. La iglesia local, en un intento de reconciliación, participó activamente en estas iniciativas y estableció protocolos más estrictos de supervisión para todas sus instituciones que trabajaban con menores. Los esfuerzos de exhumación e identificación continuaron durante meses. Los equipos forenses, trabajando en condiciones difíciles en los espacios subterráneos, recuperaron restos correspondientes a 34 individuos. 3 de los niños registrados como desaparecidos no fueron encontrados, lo que planteó nuevas preguntas sobre su posible destino. El análisis de ADN permitió identificar a 28 de los niños, cuyos restos fueron entregados a sus familias para recibir sepultura digna. Los 6 no identificados fueron enterrados en una ceremonia colectiva en el cementerio municipal, con una placa que reconocía su identidad como víctimas de Santa Inés, aunque sus nombres seguían siendo desconocidos.
Para muchas familias, el poder realizar finalmente un funeral apropiado representó un paso crucial en su proceso de duelo. Juana Martínez, quien había pasado décadas esperando el regreso de su hijo Tomás, pudo al fin colocar flores sobre una tumba real en lugar de sobre el altar improvisado que había mantenido en su casa durante más de 60 años. Los efectos personales encontrados en la cámara sellada, pequeños tesoros como pulseras hechas a mano, estampas religiosas o juguetes improvisados, fueron devueltos a las familias cuando fue posible identificar a sus dueños, proporcionando un último y doloroso vínculo con los seres queridos perdidos. El impacto de las revelaciones se extendió mucho más allá de nuestra comunidad. Casos similares en otras instituciones religiosas de la región comenzaron a ser investigados con renovado interés, y sobrevivientes de otros orfanatos y asilos se sintieron motivados a hablar sobre sus propias experiencias de abuso. Organizaciones de derechos humanos utilizaron el caso de Santa Inés para presionar por reformas en la legislación sobre protección infantil y para exigir mayor transparencia en los registros históricos de instituciones similares. El Vaticano envió un representante especial para supervisar la respuesta de la Iglesia local, en un reconocimiento de la gravedad de los hechos y de la necesidad de una intervención directa desde Roma. Los medios internacionales cubrieron extensamente el caso, comparándolo con otros escándalos de abusos institucionales en diferentes países y contextualizándolo dentro de una historia más amplia de maltrato sistemático a menores en entornos supuestamente protectores. El caso de Santa Inés se convirtió en un símbolo de cómo el poder y la autoridad pueden ser abusados cuando están protegidos por el silencio cómplice y el respeto incuestionado. Para Laura Mendoza, cuya investigación había sido crucial para destapar la verdad, el proceso fue particularmente doloroso. Su descubrimiento del papel de su propia familia en los hechos la llevó a cuestionar todo lo que creía saber sobre su historia familiar y sobre los privilegios de los que había disfrutado. En una entrevista, Laura explicó que había decidido donar la mayor parte de su herencia al Fondo de Compensación para las Víctimas, considerándolo no como un acto de caridad, sino como una restitución parcial de lo que su familia había tomado de la comunidad. Su valentía inspiró a otros descendientes de familias implicadas a examinar su propio legado y a buscar formas de reparación. Sin embargo, Laura también enfrentó rechazo y amenazas por parte de algunos sectores que preferían mantener enterrado el pasado, incluyendo miembros de su propia familia extendida que la acusaron de traición a su linaje. A pesar de estas presiones, continuó colaborando con la investigación judicial y trabajando en un libro que documentaba exhaustivamente el caso, determinada a que la historia completa fuera conocida y recordada. Para los pocos sobrevivientes que habían estado internados en Santa Inés durante el periodo de las desapariciones, las revelaciones tuvieron un impacto profundamente contradictorio. Por un lado, validaron los terrores y sospechas que muchos habían cargado en silencio durante décadas, confirmando que no habían imaginado o exagerado lo ocurrido. Por otro lado, removieron traumas profundamente enterrados y forzaron un enfrentamiento con recuerdos dolorosos que algunos habían logrado mantener a raya. Grupos de apoyo psicológico fueron establecidos específicamente para estos sobrevivientes, proporcionando un espacio seguro donde podían compartir sus experiencias y comenzar a procesarlas colectivamente. Rosario Vega, quien había comenzado a hablar de sus vivencias años antes del descubrimiento, se convirtió en una figura central en estos grupos, ayudando a otros a encontrar las palabras para nombrar lo innombrable. Muchos expresaron sentimientos de culpa por haber sobrevivido mientras sus compañeros desaparecían, o por no haber hablado antes a pesar del miedo y las amenazas. Los terapeutas trabajaron para ayudarles a comprender que como niños vulnerables en una institución abusiva, no habían tenido el poder ni la responsabilidad de detener lo que ocurría. El caso también provocó una reflexión profunda sobre la fe y la espiritualidad en nuestra comunidad, tradicionalmente católica y conservadora. Muchos se preguntaron cómo reconciliar su fe con los horrores cometidos en nombre de la religión. ¿Cómo seguir confiando en una institución que había permitido tales abusos? Algunos abandonaron la iglesia, incapaces de separar la fe de los crímenes cometidos por sus representantes. Otros encontraron formas de mantener su espiritualidad mientras exigían reformas profundas en las estructuras eclesiásticas. Grupos de reflexión teológica surgieron espontáneamente, buscando comprender cómo la doctrina religiosa había sido distorsionada para justificar actos inhumanos y cómo prevenir tales distorsiones en el futuro. El padre Gabriel Ortiz, un joven sacerdote asignado recientemente a la parroquia local, organizó una serie de encuentros abiertos donde se discutían estas cuestiones sin tabúes ni censura, reconociendo que la Iglesia solo podría comenzar a sanar si primero reconocía honestamente sus fallos históricos. La transformación del antiguo asilo en un espacio de memoria avanzó con la participación activa de la comunidad. Se decidió que la capilla subterránea, una vez completado el trabajo forense,
Sería sellada permanentemente pero marcada con un monumento conmemorativo visible desde la superficie. Los dormitorios donde se había encontrado la puerta sellada se convertirían en salas de exhibición documental, presentando testimonios, fotografías y objetos que narraban la historia del asilo y de las desapariciones. Los jardines fueron rediseñados para incluir un memorial con 37 árboles nativos, uno por cada niño desaparecido, que crecerían como símbolos vivos de recuerdo y esperanza. El proyecto completo tardaría varios años en completarse, pero la primera fase se inauguró en el primer aniversario del descubrimiento, con una ceremonia que incluyó lecturas de los nombres de todas las víctimas y la interpretación de canciones infantiles tradicionales por un coro de niños de las escuelas locales. La ceremonia, emotiva y solemne, representó un paso importante en el proceso colectivo de reconocimiento y sanación. A medida que la investigación avanzaba, surgieron conexiones inquietantes con otros casos en la región. Documentos encontrados en la habitación sellada mencionaban comunicación regular entre la Madre Constanza y superiores de al menos 3 otras instituciones similares en provincias vecinas, sugiriendo que las prácticas de Santa Inés podrían no haber sido un caso aislado. Investigadores judiciales comenzaron a revisar archivos de estas instituciones, encontrando patrones similares de desapariciones no explicadas adecuadamente y documentación sospechosamente perfecta. En uno de estos casos, una exhumación preliminar confirmó la presencia de restos infantiles en un área no marcada del jardín de un antiguo orfanato en la provincia de Santa Fe. Estos descubrimientos sugirieron la posibilidad de una red más amplia de abuso institucional sistemático, posiblemente con conocimiento y protección de autoridades eclesiásticas de alto nivel. La investigación de estos casos relacionados apenas comenzaba, pero ya indicaba que la historia de Santa Inés podría ser solo un capítulo en una narrativa mucho más extensa de abuso y encubrimiento. Para nuestra comunidad, el proceso de reconciliación con este pasado oscuro será largo y difícil. Las revelaciones han expuesto divisiones profundas entre quienes exigen responsabilidad completa y quienes temen que remover el pasado solo cause más dolor. Familias que habían sido amigas durante generaciones se han distanciado al descubrirse sus diferentes roles en la historia. Debates acalorados sobre cómo conmemorar a las víctimas, cómo reformar las instituciones y cómo educar a las nuevas generaciones sobre lo ocurrido han dominado las reuniones comunitarias durante meses. Sin embargo, en medio de estas tensiones también han surgido signos de sanación colectiva. Ceremonias interreligiosas de recuerdo han reunido a personas de diferentes credos y convicciones, unidas en su compromiso de honrar a las víctimas y prevenir que tales horrores se repitan. Proyectos educativos en las escuelas locales han ayudado a los jóvenes a comprender esta historia difícil de una manera que promueve la empatía y la responsabilidad cívica. Poco a poco, nuestra comunidad está aprendiendo a mirar su pasado con honestidad, reconociendo tanto las sombras como la luz. Hoy, mientras camino por las calles de nuestro pueblo, veo cómo las conversaciones antes susurradas ahora ocurren abiertamente. Veo a ancianos compartiendo por primera vez historias que habían guardado durante décadas y a jóvenes escuchando con respeto, sin juzgar, pero también sin excusar. Veo familias de víctimas que encuentran consuelo en la solidaridad comunitaria y descendientes de perpetradores que buscan formas de reconocer el daño causado por sus antepasados sin quedar paralizados por la vergüenza. La verdad ha sido dolorosa, pero también liberadora. Como dijo Mercedes Gómez en la inauguración del Memorial Provisional, la verdad es como una herida limpia. Duele intensamente, pero al menos ahora puede comenzar a sanar correctamente. La historia de Santa Inés nos recuerda el costo terrible del silencio y la complicidad, pero también el poder transformador de la verdad y la memoria. Los 37 niños desaparecidos ya no están olvidados. Sus nombres son pronunciados en voz alta, y sus historias forman parte de nuestra identidad colectiva. Cada primavera, cuando florecen los árboles plantados en su memoria, nuestro pueblo recuerda y renueva su compromiso con la verdad, la justicia y la protección de los más vulnerables. El legado más importante de este doloroso capítulo ha sido quizás un nuevo sentido de responsabilidad compartida. Hemos aprendido que el silencio frente a la injusticia nos convierte en cómplices, que las instituciones más respetadas deben ser también las más vigiladas, y que el bienestar de los niños debe ser siempre nuestra prioridad más sagrada. Las campanas que una vez llamaron a misas en la capilla de Santa Inés ahora suenan cada 17 de junio en un toque solemne, 37 veces, una por cada vida perdida. Su eco resuena por todo el valle como un recordatorio y una promesa. Nunca más permitiremos que el poder y el miedo silencien la verdad. Nunca más miraremos hacia otro lado cuando los más débiles sufran. Nunca más confundiremos fe con obediencia ciega.
Los niños de Santa Inés, cuyas vidas fueron truncadas por la crueldad disfrazada de piedad, nos han enseñado la lección más dolorosa y necesaria, que no hay redención sin verdad, no hay sanación sin justicia, y no hay futuro sin memoria. Mientras el sol se pone sobre los muros del antiguo asilo, ahora transformado en un espacio de recuerdo y educación, me detengo un momento para contemplar los árboles jóvenes del memorial, creciendo fuertes hacia el cielo, sus ramas meciéndose suavemente en la brisa como si fueran pequeñas manos saludando. En ese momento puedo casi sentir la presencia de aquellos 37 niños, finalmente escuchados, finalmente recordados, finalmente en paz.